Terminamos este curso pastoral con dos acontecimientos principales en nuestra congregación y a los dos hemos querido acompañarles una charla o una meditación. La primera fue una charla acerca de lo que es la consagración a María, que facilitar y que ayudar a los aspirantes para que pudieran vivir su consagración, y siempre al final del curso termina también la memoria obligatoria del Corazón Inmaculado de María, que coincide también como un poco con el final de las fiestas litúrgicas, y en concreto el Corazón de María es como el broche de oro de un largo caminar que termina precisamente poniéndonos en donde está el seno, la cuna de todos los misterios de su Hijo. Y por eso el Inmaculado Corazón de María es como una fiesta resumen de todo lo que hemos ido viviendo a lo largo del año. Vamos a intentar conocer un poco más este misterio, que significa el Corazón Inmaculado de María, y que nos ayude sobre todo a vivir como congregantes en este lugar teológico que es el Corazón de María, donde ella revolvía todas estas cosas en su corazón. Nosotros en su corazón también podremos meditar y revolver todas las cosas del corazón de su Hijo en el nuestro. Bueno, será una charla, también tendrá algo de meditación, de consideraciones espirituales, pero principalmente trataré de presentar un poco cuál es el fundamento teológico y cuál es el fundamento bíblico, patrístico, del magisterio de esta fiesta del Inmaculado Corazón de María. Empezamos, por tanto, con una pequeña introducción, después vendrá el cuerpo de la charla y al final algunos puntos de la espiritualidad del Inmaculado Corazón de María. Bueno, decir antes que nada que la expresión Corazón Inmaculado es una expresión muy reciente, muy moderna. De hecho, hay que fecharla después del dogma de la Inmaculada Concepción. Antes había otras expresiones para referirse al Corazón de María, pero ninguna hablaba de un corazón inmaculado. Se le hablaba del corazón purísimo, del corazón santísimo, del corazón sagrado, pero ninguna hablaba del corazón inmaculado. Es verdad que a partir de las apariciones de Fátima, Sor Lucía en sus escritos principalmente habla y abundantemente del Inmaculado Corazón, y a partir de estas apariciones se ha difundido en la liturgia, se ha difundido en las consideraciones de la vida de la Iglesia y de la espiritualidad el Inmaculado Corazón de María. Una precisión: siempre que se habla del Corazón de María, se habla de su Inmaculado Corazón, y siempre que se habla del Corazón de Jesús, se habla de su Sagrado Corazón. Uno es sagrado, el del Hijo; uno es inmaculado, el de la Madre. La fiesta del Inmaculado Corazón de María también tiene muy corto recorrido, no tiene ni 100 años de historia. Fue en el año 1944 cuando Pío XII promulga esta fiesta, que se ha celebrado en toda la Iglesia latina. Hasta entonces solo había algunas celebraciones en algunas órdenes religiosas, en algunas cofradías o, llegando a lo más, en algunas diócesis con la aprobación del obispo. ¿Qué ha pasado para que esta fiesta, que tiene raíces bíblicas, como vamos a ver, no haya cuajado como memoria litúrgica antes? Bueno, pues se pueden dar algunas pinceladas, y estas son las que nos tienen que ayudar a nosotros para vivir con fundamento esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Normalmente es que se ha presentado esta devoción generalmente separada de la Iglesia. Parece que la devoción a María era una cosa, y como si María no fuera un miembro eminente de la Iglesia. Por eso, siempre que consideramos algo de María, lo consideramos como de la Iglesia. Ya hemos hablado en otras ocasiones: lo que se dice de María se dice de la Iglesia, lo que se dice de María y de la Iglesia se dice de cada alma.
Y ciertamente esta separación fuera de la Iglesia pues también ha tenido consecuencias a la hora de no entenderla dentro de lo que es el cuerpo místico de la Iglesia. De tal manera que se ha separado muy profundamente la devoción a María de lo que es la relación con Dios. La Trinidad es como la devoción para la liturgia, y luego hay una devoción paralela que en algunos casos tiene algunas memorias litúrgicas, como es la devoción al Inmaculado Corazón de María. En el sentir de la Iglesia, como vamos a ver, es que la devoción a María esté dentro de un eco de la dimensión trinitaria y de la fe trinitaria de la Iglesia. Bueno, se ha dicho a veces, y con esto terminamos la conclusión, que el Concilio Vaticano II, que es como una especie de síntesis eclesiológica de toda la tradición, que se ha olvidado de las devociones, lo cual no es verdad. He recogido una cita de la Lumen Gentium, donde señala precisamente en esta Constitución sobre la Iglesia cómo todos los hijos de la Iglesia, todos nosotros, hemos de tener una gran estima por las prácticas y los ejercicios de piedad hacia la Virgen recomendados por el magisterio de la Iglesia. Es decir, en la Iglesia siempre ha habido una claridad de que las devociones a la Virgen han de ser vividas en el contexto de la fe de la Iglesia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña historia de lo que es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Lo haremos en 4 puntos. 1, la consideración bíblica. 2, la consideración patrística. 3, San Juan Eudes, que es el gran promotor y el gran difusor, le llama el propio Papa en la bula de beatificación, le llama el gran apóstol del Inmaculado Corazón de María. Y por último terminaremos en Fátima como un lugar para la devoción del Inmaculado Corazón de María, que es como un gran altavoz que ha difundido en todo el mundo esta devoción y esta memoria. Empezamos entonces por la Sagrada Escritura. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de corazón? Porque no es solo un órgano físico. En la Sagrada Escritura lo que está diciendo es que es el centro de la vida y de toda la vida, en todas las dimensiones, desde la dimensión más espiritual, la dimensión más afectiva, la más psicológica. Es decir, como que el corazón es el que aglutina todo lo que en la vida del hombre es central. Por eso, en el Antiguo Testamento se habla muchas veces de os daré un corazón nuevo. Ese corazón nuevo, ese es el que Dios da al hombre viejo. Y vamos a decir así, ya en el Antiguo Testamento se concibe que hay una nueva antropología, es decir, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y lo que hace nuevo al hombre y nuevo a la mujer es precisamente este corazón nuevo que Dios da a aquel que quiere vivir la alianza que Dios selló con su pueblo. Entonces, la nueva alianza, Dios no la pondrá en tablas de piedra, sino que la pondrá y la escribirá en el corazón de carne. Es como una prefiguración de lo que luego será María. María, lo que hace Dios con ella será precisamente darle un corazón nuevo que sea capaz de traer la vida nueva que nos trae Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta misma idea la recoge el Nuevo Testamento, es decir, que no inventa nada nuevo, pero para nosotros es muy importante pararnos en algunas citas bíblicas de Lucas que nos refieren precisamente este misterio que estamos considerando. Me estoy refiriendo al capítulo 2, en el versículo 19, en el versículo 51 y colateralmente también nos va a ayudar en el versículo 35. En el primero, 2:19, dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y la palabra que emplea es cardía. De ahí viene nuestro corazón. En el segundo versículo 2:51 dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón.
También emplea la palabra cardia, corazón sin más. Y hay un texto que ha sido también muy importante y todos los autores lo han presentado, aunque no emplea la palabra cardía, sino la palabra alma. Y es que una espada que atravesará el alma. La sige no emplea la palabra cardía, pero como esta dimensión interior de la persona también ha sido muy fecunda, muy prolífica a la hora de cuando María es asociada a la pasión del Hijo, ¿dónde es traspasada? En su alma. Otros prefieren pensar que es, y así lo han apuntado algunos autores espirituales, en su corazón. Por lo tanto, el corazón de María, según vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, es la cuna de toda la meditación donde podemos entender los misterios de Cristo. Es decir, solo en el corazón de María podemos entender los misterios de Cristo, porque es el lugar donde se ha entendido primero. ¿Quién conoce mejor los misterios de Cristo? María. ¿Dónde conoce mejor María los misterios de Cristo? En su corazón. En el corazón de María podemos conocer los misterios del corazón de Cristo. Con lo cual es una invitación precisamente a conocer al Hijo en el seno, en la cuna, en el corazón de la Madre. Como vemos, la devoción al Inmaculado Corazón de María no es una devoción solo pietista, sino que tiene unas profundas bases escriturísticas y especialmente en el Evangelio de Lucas. Sabemos que el hombre sabio, y es otra de las lecturas que se hace también de esta palabra de María, meditaba estas cosas en su corazón, el hombre sabio es aquel que lo que le ha pasado en la vida, lo que ha vivido en la vida, no lo olvida, sino que lo recuerda en su corazón. ¿Para qué? Para que lo vivido le sirva para el momento presente. O sea, lo que vivimos en un momento dado, en el corazón queda como guardado, como grabado, esa que llama San Juan de la Cruz, la memoria afectiva. Esa memoria es la que nos va a suministrar información, con comillas, para poder vivir luego el momento presente como una continuidad de lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Así es el sabio, no el que vive y olvida, sino el que vive y guarda, conserva en su corazón. Y de lo que ha vivido y guarda en su corazón, de eso le sirve para vivir también en el momento presente. Bueno, el segundo momento es los padres de la Iglesia. Es un tiempo muy amplio, los padres han desarrollado muchísimo esta consideración de María y su corazón. Nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo y además son aspectos como muy técnicos. Yo he hecho como una especie de selección. En la antigüedad, una tradición oriental y una occidental, la Edad Media, unas pequeñas catas que nos sirvan para entender que desde la consideración escriturística hasta que aparece la consideración más teológica de la devoción al Inmaculado Corazón de María, hay un gran desarrollo por parte de los grandes padres de la Iglesia a la hora de explicar y de fundamentar teológicamente esta devoción. Empezamos con esta tradición oriental del siglo IV, donde dice que María y su corazón es el lugar donde se vivió la pasión de Jesús. Dice Simeón, uno de los padres orientales: tu costado fue traspasado, pero en el mismo instante lo fue también mi corazón. Pone en labios de María, como queriendo asociar que la pasión del Hijo la vivió la Madre, el Hijo en el cuerpo, la Madre en el corazón. Bueno, hemos considerado muchas veces, porque ha sido una expresión muy feliz, que San Agustín señala que María concibió antes en su corazón por la fe que en su seno por el Espíritu. Bueno, esa consideración del corazón de María como el lugar donde concibe por la fe, y eso es anterior en el tiempo
a la concepción en su seno virginal ha sido muy fecunda, pero que nos demos cuenta de la importancia que tiene ya el corazón de María, siglo IV, tradición occidental, San Agustín. Damos un salto y nos llegamos a la Edad Media. Hugo de San Víctor es uno de los representantes de la tradición monástica y leo este texto que recoge muy bien el lugar y la importancia del corazón de María. Dice él que el Verbo descendió al seno de María precisamente porque había sido antes concebido en su corazón. El texto literal, traducido macarrónicamente, dice: pues en el corazón en el que el amor del Espíritu Santo ardía de manera singular, por esa misma razón, en su carne, la fuerza del Espíritu Santo hacía cosas maravillosas. Bueno, el amor que la habitaba en su corazón era el Espíritu Santo. El amor primero la preparaba para que la fuerza del Espíritu Santo hiciera cosas maravillosas en su corazón, incorde. Solamente tener en cuenta que dentro de la tradición jesuítica, en la controversia luterana, Pedro Canisio fue uno de los que abanderó esta piedad humanista que se llama, es decir, considerar que el corazón de María, en su corazón humano, allí es donde también María vivió los misterios divinos de su Hijo. Como reacción a una espiritualización de la fe, hay una reacción por parte católica de una humanización de la fe. En el hombre, en el corazón de la mujer María, se viven los misterios divinos de su Hijo que toma carne en el seno. Bueno, hacemos una parada importante en San Juan Eudes, que es el que se llama el apóstol, el doctor de los Sagrados Corazones. Para él, la devoción al corazón de Jesús va unida inseparablemente, indisolublemente, a la devoción del Inmaculado Corazón de María. Como es mejor, y nos han llegado sus obras escritas, que han servido luego además para la redacción del oficio de lecturas de esta fiesta, han servido también para la redacción de los textos que empleamos en la misa y han servido para la fundamentación teológica de esta devoción. San Juan Eudes es como el gran especialista, el gran padre que ha reflexionado teológicamente sobre esta devoción. Hay dos textos que son muy interesantes y vamos a entretenernos en leerlos y poder saborearlos. Dice: ¿qué significa el corazón de María? Esto quiere decir que su corazón es la fuente y el principio de todas las grandezas, excelencias y prerrogativas que la adornan, de todas las cualidades eminentes que la elevan por encima de todas las criaturas. ¿Cuáles son esas prerrogativas eminentes que la elevan por encima de todas las criaturas? El ser hija primogénita del Eterno Padre, la madre del Hijo, la esposa del Espíritu Santo, el templo de la Santísima Trinidad. Todo esto es texto de San Juan Eudes. Sigue este mismo santo. Quiere decir también que este Santísimo Corazón es la fuente de todas las gracias que acompañan estas cualidades. Y además, que este mismo corazón es la fuente de todas las virtudes que practicó. Y se pregunta él, ¿y por qué su corazón es la fuente de todo esto? Y aquí es donde las razones que él da son las que tienen como fundamento teológico que María tenga un corazón inmaculado. Porque fueron la humildad, la pureza, el amor y la caridad del corazón lo que la hicieron digna de ser Madre de Dios y poseer todas las dotes y todas las prerrogativas que han de acompañar a esta dignidad.
Es decir, las virtudes, estas que señala, son las que la capacitan para esta dignidad que tiene, ser Madre de Dios. Y el otro texto, también muy importante, es un texto clásico, aparece en todos los manuales de Mariología, dice que ¿cuál es el objeto de esta devoción? Cuando honramos al Inmaculado Corazón de María, ¿qué queremos hacer y qué queremos decir? Bueno, pues deseamos honrar en la Virgen Madre de Jesús no solamente un misterio o una acción, por ejemplo, el nacimiento, la presentación, la visitación, la purificación, no solo alguna de sus prerrogativas, ya hemos visto algunas, el ser Madre de Dios, el ser hija del Padre, el ser esposa del Espíritu Santo, el ser templo de la Santísima Trinidad, reina del cielo y de la tierra, tampoco de su dignidad como persona. ¿Qué deseamos entonces honrar? Deseamos honrar ante todo y principalmente la fuente y el origen de toda la santidad y de la dignidad de todos sus misterios, de todas sus acciones, de todas sus cualidades y de su misma persona, es decir, su amor y su caridad, ya que según todos los santos doctores, el amor y la caridad son la medida del mérito y el principio de toda santidad. El amor y la caridad son el principio del mérito. Todo mérito en María solo se entiende por la caridad y el amor. Bueno, lo que es cierto es que siempre que hablemos del Inmaculado Corazón de María hemos de volver a la obra, a la espiritualidad de San Juan Eudes, porque él es el que mejor ha sintetizado esta teología, la ha fundamentado, la ha explicado, y a él tenemos que volver como el principio que nos ilumina este misterio que celebramos litúrgicamente y al cual nosotros queremos venerar y al que nos queremos consagrar. Y por último, están las apariciones de Fátima. Vamos a hacer un poquito de historia. San Juan Eudes, del cual acabamos de hablar, en su misma época hubo también revelaciones privadas, pero que él no quiso utilizar. Él quiso meramente explicar la teología del Inmaculado Corazón de María. Cosa distinta fue cuando, un siglo después, en Paray-le-Monial, las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque son empleadas, sobre todo por los teólogos de Port-Royal, para precisamente poder iluminar mejor el misterio. ¿Qué se consigue con esto? Que haya una especie de contagio de lo devocional en lo teológico, y lo que pierde es lo teológico. Por eso, en muchas teologías y en muchas escuelas teológicas, esta devoción que tiene su teología fue tachada enseguida de pietista y de sentimental por estas corrientes, por estas derivas que fue tomando a partir de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque y todo lo que de Paray-le-Monial vino. Llegamos a Fátima. Han pasado ya varios cientos de años y estamos hay dos momentos importantes. Uno, las apariciones del ángel, y otro, las apariciones de la Virgen. El ángel, cuando se aparece en Fátima, primera y segunda aparición, dice expresamente: los sagrados corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros proyectos de misericordia. Primera y segunda aparición. Tercera aparición, también del ángel, donde ya no solo habla de la misericordia de los sagrados corazones de Jesús y María con respecto a los hombres, sino que invita a los hombres a ofrecer una cumplida reparación a esos corazones ofendidos. Seguimos en Fátima. Apariciones de la Virgen a Sor Lucía, junio de 1917. Le dice: Jesús quiere servirse de ti, se lo dice a Sor Lucía, para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Prometo la salvación a quien la practique. Esas almas serán amadas, como flores puestas por mí para adornar su trono. Y la aparición importante de julio, un mes después de ese mismo año, 1917, donde la revelación es mucho más amplia. Habla de la realidad del infierno, habla de la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón, habla de los sufrimientos del mundo, de la Iglesia, del Papa, y al final vaticina que mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, este es un poco el contexto. Y a partir de Fátima, ciertamente, esta devoción ha tenido una difusión universal en toda la Iglesia, y sensible a ello ha sido la liturgia y el magisterio de los papas. Por lo tanto, esta corriente de espiritualidad y de devoción se ha ido canalizando e encauzando en la Iglesia precisamente a través de las celebraciones litúrgicas, la fiesta, la memoria obligatoria que celebramos el día después, el sábado después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ha tenido una larga historia, un largo desarrollo hasta poder celebrarla ahora. Vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo se ha ido gestando a lo largo de los siglos esto que vemos que tiene unas raíces bíblicas, pero que no ha sido hasta muy reciente cuando hemos podido celebrar la fiesta litúrgica. Bueno, nos tenemos que remitir a que los papas, desde el principio, ya en la bula de beatificación de San Juan Eudes, se reconoce cómo él ha estado, el propio santo, encendido de singular amor por los sagrados corazones de Jesús y de María, y concibió por primera vez, no sin inspiración divina, la idea de rendirles un culto litúrgico. Hasta aquí la bula de beatificación. Y es que, efectivamente, la primera fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra en febrero de 1648 y se hace precisamente con los textos que compuso San Juan Eudes. Los compuso y se emplearon para el oficio de la fiesta, que es lo que llamamos ahora nosotros el oficio de lecturas, y para la misa. Pero ocurrió que estos textos que se celebraban en la congregación, de los seguidores de San Juan Eudes, la Santa Sede no los aprobó, pero no dijo que no se celebrara la fiesta. No aprobó textos, pero sí alentó que la fiesta se siguiera celebrando. Bueno, hemos de esperar a Pío IX en 1855 para que se aprueben los textos del oficio y de la misa. Es decir, hubo casi 200 años donde la fiesta se vivió y se celebró, pero sin el formato litúrgico sancionado por la Iglesia para la celebración en toda la Iglesia universal. Bueno, a partir de esta mitad del siglo XIX, 1855, coge mucha fuerza otra iniciativa al hilo del Inmaculado Corazón de María, que es la consagración del mundo al Corazón de María. Y de hecho, pocos años después, antes de acabar el siglo, en 1897, será Italia la primera nación que se consagre a el Inmaculado Corazón de María. Luego han venido más, pero será Italia la primera. ¿Qué es importante para nosotros? Pues que Pío XII, en 1942, fijaos la singularidad de la fecha, ya hemos pasado la Primera Guerra Mundial, todas las catástrofes que se han sucedido, ha sucedido también las apariciones de Fátima, y Pío XII, un poco de manera sorprendente, novedosa, en octubre, al finalizar el mes de octubre, el mes del Rosario de 1942, en un radiomensaje y en portugués, toda esta significación tiene el mensaje, consagra el mundo al Corazón de María. Y lo hace con estas palabras: a vos, a vuestro corazón inmaculado,
en esta hora trágica de la historia humana, confiamos, entregamos, consagramos no solo la Santa Iglesia, sino también todo el mundo desgarrado por funestas discordias. Bueno, es como el cierre por parte de un papa, del magisterio, de lo que se había pedido en las revelaciones. Pero hay un pequeño error, y es que la Virgen en Fátima pidió que se consagrara a Rusia, a su Inmaculado Corazón, no el mundo al Inmaculado Corazón. Este pequeño error, entendemos que sin mala voluntad, fue subsanado, pero muy recientemente, 25 de marzo de 1984. Juan Pablo II, en comunión con todos los obispos del mundo, de manera algo implícita, no formal, pero ciertamente clara, consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sucede que en este comienzo del siglo XX coge mucho auge la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y no es de extrañar, porque justamente a la sombra de esta gran devoción es cuando tiene sentido y cobra fuerza también la devoción al Inmaculado Corazón de María. Nótese que San Juan Eudes habla de la devoción a los dos corazones, porque no se puede entender la devoción a uno sin el otro. Y de hecho, ahora, litúrgicamente, está muy bien expresado, porque el viernes, después del Corpus, celebramos al Sagrado Corazón, y el día siguiente, pegadito a esta fiesta, se celebra el Inmaculado Corazón de María. No tiene un día fijo, sino que se ha optado precisamente porque se celebre al día siguiente, porque así empezó la devoción, a los dos corazones. No fue así, porque hasta el Vaticano II, esta fiesta del Inmaculado Corazón de María se fijó para el día 22 de agosto, 8 días después de María asunta al cielo. Se ha entendido hoy que María, una vez asunta al cielo, es coronada como reina, día 22, pero que su Inmaculado Corazón solo se puede entender a la sombra de su Sagrado Corazón, el de su Hijo. Bueno, decía que aquí los papas han tenido una importancia decisiva. Pío XII escribe una encíclica, Aurietis Aquas, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Importantísima. Vamos a leer algunos párrafos que nos ayuden a entender cuál es la importancia que tiene precisamente la devoción al Sagrado Corazón. Dice él, además, para que el culto al corazón de Jesús produzca frutos más abundantes de bien en la familia y en toda la sociedad humana, los fieles han de obligarse a asociar íntimamente con él la devoción al Inmaculado Corazón de María, la Madre de Dios. Es oportuno que lo mismo que Dios quiso asociar indisolublemente a la Virgen María con Cristo en el cumplimiento de la obra de la redención humana, de manera que nuestra salvación pueda decirse muy bien fruto de la caridad y de los sufrimientos de Jesucristo, con los que estaban estrechamente asociados el amor y los dolores de su madre, así también el pueblo cristiano, que ha recibido de Cristo y de María la vida divina, después de haber tributado los debidos homenajes al corazón de Jesús, rinda también al corazón amantísimo de su Madre Celestial homenajes semejantes de amor, de gratitud y de reparación. En armonía con este designio de la providencia, es como nos mismos quisimos solemnemente dedicar y consagrar la Santa Iglesia y el mundo entero al corazón inmaculado de la Virgen María. Hasta aquí, Pío XII, 1956, en la encíclica Aurietis Aquas, que viene a señalar lo que luego en la liturgia acabamos de explicar que ha asociado. No se entiende
el misterio de Cristo sin el misterio de la Madre, la redención del Hijo sin la colaboración de la Madre. Por eso, si estuvieron juntos en la vida, en la muerte, también estuvieron juntos los corazones, en la vida y en la muerte. Y Juan Pablo II, en el año 1979, la primera encíclica programática de su pontificado, Redemptor Hominis, habla también precisamente de María y de su corazón. Es una encíclica que siempre se la ha entendido como una encíclica antropológica, donde el misterio de Cristo, el Verbo encarnado, es el modelo para entender al hombre llamado a ser hombre redimido. Pero él señala, no podemos entender el misterio de Cristo, Verbo encarnado, sin el misterio que lo ha traído, María, la que ha sido precisamente la que Dios ha elegido para que en su seno pueda nacer el Verbo de Dios. Pero, señala el Papa, leo textualmente, este misterio de la redención se ha formado, podemos decirlo, bajo el corazón de la Virgen de Nazaret, cuando pronunció su fiat. Desde aquel momento, este corazón virginal y materno, bajo la acción del Espíritu Santo, sigue siempre la obra de su Hijo y va hacia todos aquellos que Cristo ha abrazado y abraza continuamente en su amor inextinguible. Parece como que quiere decir, donde va el corazón del Hijo, va el corazón de la Madre, porque están asociados inseparablemente, indisolublemente, desde el comienzo mismo de la encarnación. Termina el Papa. La característica de este amor materno, que la Madre de Dios infunde en el misterio de la redención y en la vida de la Iglesia, encuentra su expresión en su singular proximidad al hombre y a todas sus vicisitudes. En esto consiste el misterio de la Madre. Bueno, todo este amplio recorrido para entender que en la liturgia y en el magisterio de los papas, especialmente de los últimos, ha tenido una amplia difusión y una amplia cabida esta devoción del Inmaculado Corazón de María. Para terminar, vamos a señalar algunos aspectos de la espiritualidad del Inmaculado Corazón de María. Señalo un parrafito muy jugoso del padre Croixet, que es el que explica muy bien por qué esta fiesta va junta. Dice, los sagrados corazones de Jesús y de María son demasiado iguales y están demasiado unidos entre sí para que penetrar en uno de los dos no sea entrar al mismo tiempo en el otro. Con esta diferencia, que el corazón de Jesús no admite más que a las almas sumamente puras, mientras que el de María, por las gracias que ella obtiene, purifica las almas que no lo son y las pone en disposición de ser recibidas en el corazón de Jesús. Sin un gran cariño a la Santísima Virgen, no se debe esperar nunca tener acceso al corazón sacratísimo de Jesús. Tan unidos que son inseparables, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué nos puede ayudar la devoción del Inmaculado Corazón de María? Así, con esta hondura, con esta teología de fondo y con esta indisolubilidad al corazón de su Hijo, ¿qué nos puede ayudar? Al menos 3 cosas me parecen importantes para nuestra vida. La primera, y es que esta devoción informa, es decir, le da forma y forma nueva a todas las devociones a María. Es una devoción que configura las demás devociones, porque va de dentro a fuera. Segundo, porque interioriza. Es decir, normalmente siempre en las devociones corremos el riesgo de quedarnos en lo exterior, en lo externo.
La devoción al Inmaculado Corazón de María nos adentra en el interior de María y por tanto de la devoción. Y por último, purifica. ¿Qué significa? Pues que sin perder la espontaneidad y la naturalidad con la que a veces nos relacionamos con María, pero lo que es cierto es que la devoción en el amor purifica de toda cosa espuria que no sea expresión de amor. Normalmente, y eso lo sabemos bien, las devociones en el transcurso de la historia se van contaminando. El Papa Juan Pablo II, cuando vino al Rocío, dijo que era necesario limpiar del polvo del camino lo que se le ha ido pegando a la devoción de María. Bueno, el polvo del camino no es sino las cosas espurias que no expresan esta relación íntima, interior, de afecto y cariño a María. Son más bien aspectos exteriores, incluso puede que algo folclóricos, pero que no reflejan un amor de corazón, un amor en el corazón inmaculado de María. Por eso es muy importante que en la espiritualidad, sobre todo, vayamos a los textos que la Iglesia nos ofrece en la liturgia, que normalmente, aunque los leemos muy de pasada, suelen tener muchísima riqueza debajo. Cuando la Iglesia da forma a un texto que luego hace oración oficial en la liturgia, normalmente suele haber mucho de base bíblica, mucho de base patrística, mucho de base de la teología de los santos, mucho de magisterio. Y con la suma de todos estos niveles se elabora una oración que, aunque la podamos decir una sola vez, encierra mucha riqueza que solo el que entra imbuido por el Espíritu Santo, empujado por el Espíritu Santo, es capaz de ir saboreando y descubriendo toda la riqueza que ella tiene. En concreto, la liturgia, como no puede ser de otra manera, recoge los dos textos que citábamos antes de Lucas, que María escuchaba, recordaba estas palabras en su corazón y que los dos textos que decía de Lucas 19 y Lucas 51 son los dos textos que aparecen en la antífona de entrada y en la antífona de comunión. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Decir que la palabra conservar está bien traducida, pero no del todo. El verbo simbalein, que es el verbo que se emplea en el original, podríamos traducirlo también como confrontar. Es decir, María ha tenido una experiencia y la guarda en su corazón y la confronta con la vida. De tal manera que la vida se adecúa, la vida se conforma con la experiencia de Dios, no al revés. Por eso el recordar no es solo volver a pasar por el corazón, sino que la vida se vaya adecuando, se vaya conformando a la experiencia que se ha recibido de Dios. Por eso la fe de María siempre es para profundizar más. Recordar es profundizar. Confrontar es hacer vida. Y reflexionar es actualizar. No podemos vivir de rentas, y eso lo sabemos porque enseguida se nos queda vieja la experiencia si no se actualiza. Algo que tenemos que cuidar y que la devoción al Inmaculado Corazón de María nos ayuda es precisamente el saber que la fe se ha de actualizar siempre. La experiencia es única, pero nos sirve para la vida de hoy, la de cada día. Por eso, en estos textos que emplea la liturgia, es curioso, pero José y otros, por ejemplo los pastores, escucharon todos, pero solo María es la única que medita. Ella es la única que intenta penetrar en su corazón el misterio que está viviendo. Pues hoy grabamos este vídeo
y en el Evangelio se nos ha dicho que unos escuchan y ponen en práctica, y estos construyen sobre roca. Hay otros que también escuchan, los dos escuchan, pero estos no ponen en práctica, y estos se parecen a construir su casa sobre arena. Escuchan todos, María, los pastores, José, pero solo María recuerda, solo María medita, solo María pasa por el corazón, solo María confronta su vida con la experiencia que está viviendo. Por eso, el que María conservara todas estas cosas en su corazón, el que María meditara todas estas cosas en su corazón, lo que nos está diciendo es que para llegar a la madurez espiritual hace falta escuchar y guardar en el corazón. No basta escuchar, hace falta meditar, hace falta considerar, hace falta recordar, volver a pasar una y otra vez. De tal manera que, y esta es la novedad que nos quiere también señalar el evangelista Lucas y esta fiesta del Inmaculado Corazón, que es que los vínculos que se establecen entre el Hijo y la Madre, entre María y Jesús, no son los de la carne y los de la sangre, los importantes, sino que hay un vínculo más profundo, que es un vínculo de unión de corazones, lo que da precisamente sentido a esas dos vidas. Y como no puede ser de otra manera, el Hijo de Dios toma carne en María y durante 9 meses acompasa, eso nos dice la biología, acompasan los latidos de su corazón. El corazón de la madre y el corazón del hijo laten al unísono. Lo que empieza latiendo juntos, ¿cómo es posible que el nacimiento se pare? Lo que empieza juntos en su seno, sigue juntos en la vida. Eso quiere decir que María meditaba todas estas cosas en su corazón. Al ritmo del corazón del hijo, medita, recuerda el corazón de la madre. Bueno, pues esta es la teología que tiene y la espiritualidad, la rica espiritualidad que tiene la devoción al Inmaculado Corazón de María. Por eso, para nosotros, entrar en esta meditación, en esta memoria del Inmaculado Corazón de María, es como un recuerdo de cómo ha de ser también nuestra vida. Que los latidos del corazón de Cristo y los latidos de nuestro corazón vayan al unísono. Lo que siente Él, siento yo. Lo que quiere Él, quiero yo. Y esto solo es posible haciendo vida en nosotros lo que hizo María. María recordaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pues que tengamos tiempo para meditar y recordar todas estas cosas en el corazón. Con esta meditación terminamos este curso, pero tenemos un largo verano para que podamos vivir prolongadamente como una memoria continua esta celebración del Inmaculado Corazón de María. Recordar las cosas de Jesús en mi corazón. Pues buen verano, amigos. Hasta siempre. Adiós.